En Sopuerta, una pequeña localidad de Vizcaya, la escena política se torna confusa, y la protesta parece haberse convertido en una rutina más que en una respuesta a problemas concretos. Podría compararse a rascarse en un lugar donde no hay picor, una acción que parece responder más a la costumbre que a una necesidad real. Los habitantes alzaron la voz con quejas y demandas, esperando algún cambio significativo. Sin embargo, el único partido que acudió al llamado fue Vox, una decisión política que en su momento pareció arriesgada. Pese a su presencia y promesas, el partido no logró conseguir el respaldo necesario en las elecciones europeas. La comunidad eligió otro rumbo, y las decisiones tomadas en aquel entonces están empezando a mostrar sus verdaderas repercusiones, consecuencias que muchos no anticiparon o no quisieron prever. Uno de los aspectos más controvertidos que ha salido a la luz es la situación de los menores extranjeros no acompañados, MENAs, en Sopuerta. Al alcanzar la mayoría de edad, estos jóvenes se encuentran viviendo en un chalet del centro de acogida que ha generado numerosas polémicas en la zona. Para muchos, este tipo de privilegio representa un privilegio de emancipación que se encuentra fuera del alcance de numerosos jóvenes vascos, muchos de los cuales, incluso superando los 30 años, siguen sin poder independizarse debido a las dificultades económicas y sociales. La indignación se hace palpable cuando se compara el destino de estos jóvenes con el de aquellos que llevan años luchando por encontrar un lugar propio, una lucha que para algunos parece ser ignorada por las políticas actuales. Mientras tanto, la postura de Vox en este asunto se ha visto marcada por la firmeza y la controversia. Mientras los jóvenes que residen en el chalet del centro de acogida explican sus motivos para considerar a Vox como una amenaza, el mensaje central del partido queda a menudo eclipsado en el debate público. Algunos de sus miembros defienden una postura clara. Si hay que elegir entre subvencionar la inmigración o construir viviendas, hay que optar por las viviendas. Para ellos, la prioridad debería estar en atender las necesidades de la población local, construyendo una infraestructura que permita a los jóvenes españoles acceder a la independencia y la estabilidad económica. Esta perspectiva choca de frente con las políticas vigentes, como la reciente construcción de un macrocentro para inmigrantes en Gran Canaria, financiado con dinero público. Mientras se destinan grandes recursos a estos proyectos, las necesidades de los ciudadanos canarios, que ven cómo sus demandas de vivienda y servicios quedan desatendidas, generan un malestar creciente. Este sentimiento de descontento no se limita a las grandes ciudades, donde los problemas de inmigración y vivienda suelen ser más evidentes. Las repercusiones de estas decisiones políticas también se sienten en los municipios más pequeños, aquellos que tradicionalmente han estado alejados de los grandes focos de atención mediática. Cartaojal, un pueblo malagueño de apenas 1000 habitantes, es un claro ejemplo de cómo la inseguridad ha empezado a afectar a comunidades que hasta hace poco se consideraban seguras. Robos y agresiones, incidentes que se pensaba eran propios de las urbes, ahora se manifiestan en estas pequeñas localidades, agravando la situación y alterando la vida cotidiana de sus habitantes. Ante esta nueva realidad, los vecinos de Cartaojal se han visto obligados a organizar protestas, reclamando una mayor presencia policial que les permita recuperar la tranquilidad perdida. La delincuencia ya no es un problema confinado a las áreas metropolitanas, se ha extendido y está cambiando la forma de vida en estos pueblos. Dentro de este complejo panorama, las tensiones culturales en España se hacen cada vez más evidentes. Un ejemplo palpable de esta confrontación es el Congreso Islámico que estaba previsto y que finalmente fue cancelado, en parte debido a la presión ejercida por Vox. El evento había generado controversia desde el principio, ya que planeaba incluir a figuras conocidas por sus posturas salafistas, individuos cuyas declaraciones y acciones han sido señaladas por ir en contra de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Vox, al intervenir y presionar para la cancelación del Congreso, argumentó que no se puede permitir que se lleven a cabo actividades que desafíen los valores y la convivencia que caracterizan a la sociedad española. Según la postura del partido, ceder ante aquellos que propugnan ideologías que atentan contra la convivencia pacífica es un error que puede tener consecuencias graves para el futuro de la sociedad. En medio de estas controversias, la narrativa que se desarrolla en España refleja una profunda división en la forma de abordar cuestiones como la inmigración, la seguridad y la identidad cultural. Los acontecimientos en lugares como Sopuerta, Gran Canaria y Cartaojal son solo ejemplos de una realidad más amplia, donde las políticas y decisiones tomadas a nivel local y nacional están generando un debate intenso. Mientras algunos abogan por una apertura y apoyo a los inmigrantes, otros claman por la necesidad de proteger los intereses y el bienestar de los ciudadanos españoles. La situación plantea preguntas difíciles y complejas, donde las respuestas no son sencillas y los dilemas éticos y políticos se entrelazan, dando lugar a una realidad cada vez más fragmentada. La historia parece repetirse una y otra vez, ya sea en España, Alemania o el Reino Unido. Siempre son las mismas personas que,
como si tuvieran un derecho implícito, se apropian de lo que no les pertenece a plena luz del día y con total impunidad. Europa vive una situación que ya resulta absurda en términos generales, pero en España esa misma situación adquiere tintes surrealistas. No solo se trata de hechos concretos, sino de cómo se aborda la realidad desde las esferas de poder. Las contradicciones son evidentes, como cuando el propio gobierno promueve el uso del transporte público con campañas publicitarias llamativas. Si te mueves, hazlo con estilo. Si optas por un Lambo, tal vez llegues tarde. Transporte público. Llega a tiempo, evita el atasco y ahorra dinero. La premisa, en teoría, suena impecable y perfecta. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a la realidad cotidiana, la situación es radicalmente distinta. Caos en el transporte de Barcelona, trenes de alta velocidad detenidos por descarrilamientos en Cornellá, y largas esperas que convierten la experiencia en una prueba de paciencia. Pero más allá de los eslóganes, el problema radica en la desconexión entre las campañas y la realidad. Mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lanza mensajes como transporte público, se mueve contigo, las experiencias diarias de los ciudadanos pintan un cuadro muy diferente. Los que dependen del transporte público conocen de primera mano el caos, las demoras y la falta de coordinación que sufren a diario. Mientras, en las altas esferas, personajes como Falconetti evitan el transporte público y la bicicleta como si fueran alternativas indignas de su estatus. En su lugar, prefieren moverse con comodidades que para la mayoría son inalcanzables. Sin embargo, ahora intentan vendernos otro relato, una narrativa diferente que destina millones de euros a la expansión de sistemas de bicicletas públicas en múltiples ciudades, presentándolo como una solución sostenible y moderna. Aquí es donde surge la duda, el escepticismo que muchos sienten hacia este tipo de maniobras políticas. ¿Quién se beneficia realmente de estas inversiones? Es casi seguro que detrás de estos movimientos hay intereses ocultos, quizá algún familiar con una empresa de bicicletas o un contacto cercano que se ve favorecido por la asignación de estos contratos. No sería descabellado pensar que pueda estar relacionado con el escándalo del Partido Socialista, investigado en su momento por malversación y prevaricación durante su gestión municipal. Pero en este juego de sombras, las noticias que realmente deberían llamar la atención pasan desapercibidas. Ningún medio de comunicación tradicional destacará esta noticia, prefiriendo centrarse en otros asuntos, mientras ignoran las cuestiones que afectan directamente a la gestión de lo público y a la transparencia que se espera de quienes gobiernan. Mientras tanto, el espectáculo mediático se desvía hacia otros escenarios que parecen creados para distraer a la opinión pública. Así, las declaraciones de figuras como el dictador venezolano Maduro se convierten en el centro del debate. Recientemente, su arremetida contra el canal de Jordi Wild, después de que éste entrevistara a María Corina Machado, ha acaparado titulares y generado controversia. La figura de la Sayona reaparece en escena, lanzando amenazas contra Wild Project, un espacio que, hasta ahora, se dedicaba principalmente a la defensa de los animales y temas de interés general. De repente, se ve envuelto en una disputa política internacional que parece sacada de un guión de ficción. Desde Caracas, la advertencia resuena con tono casi apocalíptico. Te vas a secar, invocando al espíritu de Bolívar y sumiendo el debate en un escenario donde la realidad y la ficción se entremezclan de manera inquietante. Este tipo de situaciones alimenta la percepción de que el debate público ha perdido el rumbo, centrándose en narrativas que más que informar, buscan crear una sensación de caos y desorientación. Mientras tanto, la vida cotidiana de los ciudadanos sigue su curso, marcada por las contradicciones y el sinsentido de muchas políticas públicas. La imagen de un hombre forzado a correr escaleras arriba para alcanzar su tren se convierte en un símbolo de esta desconexión entre las promesas oficiales y la realidad. Ese hombre, como tantos otros, vive el día a día enfrentándose a la falta de planificación y al desorden del transporte público. Se pregunta, al igual que muchos, ¿qué hay detrás de esas campañas que pintan un panorama idílico? El contraste entre la teoría y la práctica se vuelve cada vez más evidente, alimentando un descontento que se extiende entre la población. Por un lado, se nos vende la idea de un transporte público eficiente y sostenible. Por otro, las vivencias diarias muestran una situación que dista mucho de ser la prometida. Y mientras este descontento crece, los medios y las autoridades parecen centrarse en otras cuestiones. El circo mediático se despliega en toda su magnitud, desviando la atención hacia polémicas que, si bien son llamativas, no abordan los problemas reales que afectan a la sociedad. Por ejemplo, el discurso delirante de ciertos personajes que, con una mezcla de ironía y seriedad, se presenta en foros internacionales. Un ejemplo reciente es el Congreso donde, en un tono que combina el sarcasmo con la grandilocuencia, se proclama: agradezco a los asistentes de más de 95 países en este histórico Congreso Fundacional de la Internacional Fascista.
Esta retórica se convierte en un espectáculo en sí misma, una representación donde se denuncia el extremismo desde una tribuna que, paradójicamente, replica el mismo extremismo que se pretende combatir. En este contexto, el panorama político y social se vuelve cada vez más incoherente. Las verdaderas necesidades de la población, como la eficiencia del transporte público, la transparencia en la gestión de los recursos y la lucha contra la corrupción, quedan relegadas a un segundo plano. El foco se desplaza hacia relatos construidos que, aunque impactantes, desvían la atención de los problemas reales. La sociedad, bombardeada por mensajes contradictorios y campañas que se contradicen con la realidad, se encuentra en medio de un escenario donde la claridad y la coherencia parecen haberse perdido. La narrativa dominante se convierte en un laberinto de intereses cruzados, donde la verdad se difumina y la opinión pública queda atrapada en un juego de espejos donde nada es lo que parece. Este escenario trae a la memoria la lucha de ciertos sectores feministas por la igualdad, que en ocasiones se desliza hacia situaciones que desafían el sentido común. Un caso especialmente llamativo es el de una mujer que fue absuelta tras haber asesinado a su propio hijo. Lo más perturbador de este suceso es cómo se aplicó una interpretación indulgente del infanticidio, todo con la aparente intención de no alterar el estado emocional de la mujer, quien tenía 37 años. La decisión fue tomada bajo el pretexto de la sensibilidad y el bienestar emocional, priorizando estos factores sobre la gravedad del crimen cometido. No vaya a ser que la incomodemos, claro. Esta muestra de indulgencia judicial genera desconcierto y preocupación, ya que plantea interrogantes sobre los límites de la empatía y la justicia. No es la primera vez que vemos cómo ciertas causas, en su afán por alcanzar la igualdad, terminan enredadas en un laberinto de contradicciones. Este hecho puede ser comparable a otro episodio igualmente sorprendente, el del futbolista Hugo Mallo. Fue acusado de tocar indebidamente a la mascota del Español antes de un partido y fue condenado a pagar una multa de 6.000 euros al Estado, además de 1.000 euros de indemnización a la mujer involucrada. Un caso que muchos consideran un auténtico despropósito, ya que plantea cuestiones sobre la proporcionalidad de las sentencias y la dirección que está tomando la justicia. Mientras tanto, en los círculos políticos se gestan medidas que apuntan a silenciar cualquier forma de crítica hacia estos excesos. Recientemente, se ha creado una subcomisión destinada a combatir los llamados discursos de odio, una propuesta impulsada por el Grupo Socialista y respaldada por la mayoría del Congreso. Vox fue el único partido que se opuso abiertamente, con el diputado Mariscal Zavala argumentando: «Estamos hartos de que la izquierda dicte qué se puede decir y qué no, y decida qué es odio y qué no lo es». La controversia se centra en la percepción de que estas iniciativas podrían ser utilizadas como herramientas de censura, limitando la libertad de expresión bajo la bandera de la lucha contra el odio. Si el Partido Socialista realmente tuviera la intención de erradicar el odio en la política española, su primera acción debería ser tomar medidas firmes contra los separatistas que queman la bandera de España, un símbolo que representa a todos los ciudadanos, sin distinción. Sin embargo, esta voluntad política parece ausente cuando se trata de abordar cuestiones que afectan la identidad y la unidad del país. Esta dualidad se manifiesta también en otros ámbitos, como en el incidente protagonizado por la diputada de Podemos, Martina Velarde. Criticada por su elección de vestimenta en el Congreso de los Diputados, Velarde respondió con vehemencia, compartiendo imágenes junto a su pareja, quien, curiosamente, no encaja en el prototipo del hombre deconstruido que muchas feministas suelen promover. Con ironía, ella comentó: «Qué casualidad que cuando voy acompañada no sois tan... punto». Este comentario no solo desafía las críticas que había recibido, sino que también pone de manifiesto una paradoja en la vida de muchas de estas feministas empoderadas. Rara vez eligen como compañeros de vida a los hombres deconstruidos que tanto defienden en el discurso público. Este contraste entre la teoría y la práctica alimenta las dudas sobre la coherencia de ciertos sectores feministas y sus verdaderas motivaciones. En paralelo, sorprende el silencio del movimiento feminista en situaciones que deberían provocar un escándalo similar, como el caso de Nacho Cano. El músico presentó ante la jueza mensajes de la becaria que lo había acusado, en los que ella afirmaba: «Si me das 6.000 euros y una carta de recomendación, no vuelves a saber de mí». En resumen, Cano fue víctima de un claro intento de chantaje por parte de una mujer que se presenta como empoderada y consciente de sus derechos. Sin embargo, ante este caso, las voces feministas que suelen ser rápidas en condenar no se han alzado con la misma intensidad. Este silencio genera inquietud, ya que pone en tela de juicio la imparcialidad y el alcance de la lucha por la igualdad. La falta de respuesta por parte de ciertos sectores plantea una cuestión esencial. ¿Se lucha por la igualdad de derechos y oportunidades o se está defendiendo una ideología que selecciona qué casos merecen atención y cuáles no? Mientras todo esto sucede,
España se encamina hacia un escenario donde expresar opiniones contrarias a la narrativa dominante podría volverse cada vez más arriesgado. La Subcomisión para luchar contra los discursos de odio parece ser un primer paso en la dirección de restringir la libertad de expresión, especialmente para aquellos que se atrevan a cuestionar ciertas políticas gubernamentales. Pedro Sánchez y su gobierno, al fomentar políticas que muchos consideran divisivas, parecen estar caminando por una delgada línea que amenaza con polarizar aún más a la sociedad española. Las medidas que fomentan la inmigración islámica, percibida por un sector de la población como una amenaza a la seguridad, la economía y la identidad cultural, están generando un creciente malestar. Aquellos españoles que se atrevan a expresar su oposición a estas políticas podrían enfrentarse a acusaciones de incitar al odio, mientras que el resto de los partidos, incluido el Partido Popular, permanecen en silencio o actúan como cómplices de esta situación. La paradoja radica en que, si el objetivo fuese realmente combatir el odio de manera genuina, las acciones del gobierno se orientarían hacia el diálogo y la defensa de los valores compartidos por la sociedad. En lugar de ello, la administración actual ha optado por negociar con el brazo político de ETA, un gesto que ha causado una profunda herida en la memoria de quienes sufrieron la violencia de la organización. Este doble estándar es difícil de ignorar y plantea la cuestión de cuáles son las verdaderas intenciones detrás de estas políticas. La percepción de una justicia selectiva y de un gobierno que parece más interesado en promover su agenda que en escuchar a la sociedad puede llevar a un punto de quiebre. Más adelante, cuando las consecuencias de estas decisiones se manifiesten de forma más evidente, probablemente veremos a muchos buscando respuestas y soluciones en lugares tan improbables como Lourdes. En definitiva, el panorama actual en España refleja un escenario lleno de contradicciones. Por un lado, se observa un feminismo que, en su búsqueda de igualdad, a veces cae en extremos que terminan por generar más preguntas que respuestas. Por otro, un gobierno que, bajo la bandera de la lucha contra el odio, está implementando medidas que podrían limitar la libre expresión y la crítica. La narrativa dominante parece construida para servir a intereses específicos, mientras que las verdaderas necesidades y preocupaciones de la población quedan en segundo plano. Nos encontramos en un momento en que la verdad se vuelve difusa, atrapada en un entramado de intereses, ideologías y relatos que parecen más enfocados en mantener un cierto control que en promover una sociedad justa y equitativa.